Julia Méndez era, a los ojos de todos, la hija perfecta. Adoptada a los 3 años por un matrimonio influyente de Santiago de Compostela, creció rodeada de privilegios, una educación refinada y una casa que parecía sacada de una revista. Gómez, su padre, era un periodista conocido por sus fuertes opiniones. Antonieta, su madre, enseñaba filosofía en la universidad y era admirada por su inteligencia y su postura impecable. Juntos formaron la imagen del éxito y la estabilidad. Julia destacó en la escuela, hablaba con amabilidad, bailaba ballet y demostró una madurez inusual para su edad. A los ojos de los vecinos era una casa ejemplar. Pero hubo un detalle que se nos escapó. Julia rara vez sonreía con los ojos. La rutina de la casa Méndez estaba controlada hasta el más mínimo detalle. Los horarios eran rígidos, las conversaciones siempre mesuradas y los gestos de cariño, aunque presentes en público, tenían algo de ensayados. Julia fue tratada con cortesía, pero también con una especie de frialdad casi imperceptible. En los pasillos de la escuela, los compañeros notaron que ella era demasiado reservada para alguien tan joven. Prefería el rincón de la habitación, evitaba los juegos y parecía llevar un peso invisible. Aún así, siguió siendo la alumna ejemplar, la hija salvada de la pobreza que ahora vivía entre libros, clases de piano y eventos sociales. Nadie sospechaba nada. Las fotos en las redes sociales mostraban viajes, fiestas de cumpleaños bien planificadas y un trío sonriente en cada imagen. Pero lo que no se podía ver en las imágenes era el silencio que reinaba dentro de los muros de la casa después de cenar. Ni siquiera las preguntas que Julia evitó responder sobre sus sentimientos. A veces, cuando alguien le preguntaba si era feliz, dudaba un segundo y luego respondía con una sonrisa automática, como si hubiera aprendido a hacerlo. Era como si supiera exactamente lo que se esperaba de ella y nunca se atreviera a abandonar el papel. La primera advertencia llegó con un simple comentario que le hizo Julia a una profesora. A veces creo que soy una obligación más. La frase fue dicha con tanta naturalidad que pasó desapercibida. Ese día, la niña estaba pálida, con profundas ojeras y parecía exhausta. Pero Antonieta había informado a la escuela que estaba estresada por los estudios y los ensayos de ballet. La justificación fue aceptada sin lugar a dudas. Después de todo, ¿quién se atrevería a sospechar de una pareja tan ejemplar? ¿Quién se atrevería a pensar que detrás de las apariencias algo anda mal? En los meses previos a la tragedia, Julia comenzó a mostrar cambios sutiles pero inquietantes. Ella, que antes era puntual y diligente, empezó a faltar a clases con frecuencia. Cuando se fue, parecía distante, con los ojos pesados, bostezando todo el tiempo. En las clases de ballet, donde siempre destacó por su ligereza y precisión, empezó a tropezar con sus propios pasos, perdiendo el ritmo, como si algo invisible la alejara. Los profesores empezaron a preocuparse, pero cada vez que se lo comentaban a Antonieta, la respuesta era la misma. Es solo cansancio, estrés por la presión académica. Gómez, a su vez, dijo que la niña estaba dramática y que todo fue solo una etapa. También fue en ese momento cuando Julia comenzó a reportar mareos. Siempre después de la merienda. Se sentó en un rincón de la habitación, apoyó la cabeza en los brazos y dijo que el mundo giraba demasiado lento. Cuando se le preguntó, respondió, con frases vagas: es solo dormir, la comida me pone así. Algunos compañeros empezaron a notar que casi nunca traía comida de casa. Fue la madre quien entregó bocadillos ya preparados, envueltos en papel de aluminio, con instrucciones de que solo se debían comer en el momento adecuado. La obediencia de Julia era tan estricta que incluso cuando estaba enferma, nunca se negaba a comer.
Aceptó lo que le dieron, tragó en silencio. Uno de esos días, el coordinador del colegio decidió llamar a los padres para conversar. Antonieta llegó sola, impecable, como siempre. Habló con firmeza, pero sin perder la elegancia. Dijo que Julia estaba abrumada, que tal vez era hora de reducir sus actividades extraescolares. El coordinador sugirió una evaluación psicológica, pero Antonieta decidió no hacerlo. Dijo que ya estaban analizando esto con un profesional privado. Después de ese encuentro, Julia empezó a extrañar aún más. Parecía que en lugar de recibir ayuda, las señales estaban siendo amortiguadas. Todo lo que suscitaba sospechas era inmediatamente respondido con explicaciones demasiado convincentes para quien no quería ver más allá de la fachada. Solo después del crimen, cuando las pruebas toxicológicas salieron a la luz, comenzó a formarse el patrón oscuro. En el organismo de Julia había trazas de lorazepam, un potente ansiolítico no recomendado para niños, especialmente si se usa de forma continua. Las cantidades eran pequeñas pero constantes, lo suficiente como para dejarla somnolienta, confundida y vulnerable. Los médicos forenses confirmaron que la sustancia había sido administrada durante semanas. La revelación sorprendió a profesores y colegas. Nadie se había dado cuenta de lo que ahora parecía tan claro. Cada ausencia, cada bostezo, cada mirada vacía era un silencioso grito de ayuda. Y nadie escuchó. La noche del 21 de septiembre, a las 22:07 horas, Antonieta Méndez llamó a la policía. Su voz era tranquila, casi clínica. Dijo que Juliano había regresado de la clase de música. Informó los tiempos con precisión, como si estuviera leyendo un informe. La policía activó protocolos de desaparición y a las pocas horas, toda la ciudad parecía movilizada. Amigos, vecinos y voluntarios se unieron a los grupos de búsqueda. Se imprimieron apresuradamente carteles con una foto de Julia sonriendo con su traje de ballet. Las redes sociales explotaron con acciones. Pero mientras todos mostraban angustia y urgencia, los padres de la niña llamaron la atención sobre algo difícil de explicar. Gómez apenas habló. Antonieta mantuvo la compostura de una manera aterradora. Ni siquiera lágrimas, no desesperación, solo control. Durante las entrevistas iniciales, la policía notó sutiles inconsistencias. Antonieta dijo que dejó a su hija en clase a las 6 de la tarde y regresó a casa. Pero los compañeros de Julia afirmaron que ella no se presentó a clase esa noche. Un vecino incluso relató que vio el auto de la familia salir de la casa a una hora diferente a la reportada. Cuando se les preguntó, los padres adoptivos dieron justificaciones vagas, casi mecánicas. Gómez parecía repetir frases ya hechas. Antonieta parecía impaciente con las preguntas. Y aunque intentaron mostrar preocupación, había un detalle que era imposible ignorar: la ausencia total de emoción. Ningún temblor en la voz, sin reacciones espontáneas, como si ya supieran exactamente qué decir. La cobertura de la prensa local fue inmediata. Los canales de televisión mostraron imágenes de registros, helicópteros sobrevolando la zona rural cercana a la ciudad y entrevistas con vecinos conmovidos. Las autoridades organizaron un grupo de trabajo, pero detrás de escena, los investigadores comenzaron a plantear hipótesis incómodas. ¿Por qué los padres no parecieron sorprendidos cuando, en menos de 24 horas, la policía reveló que habían identificado el coche de la familia en una carretera lejana, cerca de un sendero poco conocido? ¿Por qué no mostraron ninguna curiosidad sobre la ubicación exacta de su hija? Con el paso de los días, la preocupación de la comunidad se convirtió en malestar. La desaparición de Julia dejó de parecer un secuestro y empezó a parecer algo mucho más oscuro. Las redes sociales, antes llenas de mensajes de apoyo,
empezaron a levantar sospechas. Los comentarios cuestionaron el comportamiento de Antonieta en las entrevistas, su tono frío y demasiado racional. Otros recordaron la constante ausencia de Gómez en las búsquedas y la forma en que evitaba el contacto con la prensa. La policía continuó investigando, cruzando tiempos, registros de cámaras y datos telefónicos. Y fue durante este proceso que un hallazgo cambió el rumbo de la investigación. El auto de Gómez había sido captado por una cámara de seguridad en una vía que conducía a una zona aislada, unas 4 horas antes de que se registrara la llamada a la policía. Aquella imagen, aparentemente banal, abrió un nuevo camino. Un camino que no conduciría a la búsqueda de una niña desaparecida, sino al descubrimiento de una verdad que el país entero nunca olvidaría. Eran poco más de las 3 de la mañana cuando un equipo de búsqueda localizó algo inusual en un sendero conocido solo por los residentes de la región desde hace mucho tiempo. Entre arbustos y hojas caídas, el cuerpo de una niña yacía en silencio, cuidadosamente cubierto por ramas, como si alguien quisiera esconderla, pero al mismo tiempo preservarla. No había signos evidentes de violencia, sin rasguños, cortes, magulladuras. El rostro de Julia parecía tranquilo, como si estuviera durmiendo, pero lo que más llamó la atención de los expertos fue precisamente esto: la ausencia de resistencia. Era como si la hubieran colocado allí sin siquiera luchar, sin siquiera tener la oportunidad de despertar. El lugar era remoto, sin paso constante, lo que indicaba que quien la llevó allí conocía bien la zona y no eligió el lugar por casualidad. Los expertos trabajaron en silencio y tensión. No hay huellas dactilares relevantes, ni signos de lucha física, ni ropa rota. Los análisis iniciales sugirieron que la muerte se había producido por asfixia leve, probablemente mientras la víctima estaba bajo la influencia de sedantes. El rápido examen toxicológico ya indicó la presencia de sustancias ansiolíticas en el organismo, lo que luego confirmaría el uso prolongado de medicamentos antes de la muerte. La policía inmediatamente volvió a analizar las grabaciones de las cámaras en caminos cercanos, y ahí estaba la pieza que comenzaría a desmantelar la versión de los padres: el auto de Gómez grabado por una cámara de seguridad, pasando por un camino rural exactamente en dirección al sendero alrededor de las 7:35 p.m., horario incompatible con cualquier versión presentada hasta el momento. Ante las imágenes, Gómez intentó explicarse. Primero dijo que había salido a tranquilizarse. Posteriormente, cambió su versión y afirmó que había ido a encontrarse con un amigo. La policía localizó a ese amigo, quien negó completamente la historia. Entonces, los horarios empezaron a no coincidir. Los investigadores, que ya sospechaban del comportamiento emocionalmente distante de los dos, notaron el patrón. Cada vez que se revelaba algo, los padres intentaban adaptar sus informes a los hechos, pero con el cruce de datos de GPS, cámaras y señales de celulares, el asedio comenzó a cerrarse. Antonieta, antes firme y precisa, empezó a contradecirse también. Dijo que creía que Gómez estaba en casa. Luego afirmó que había salido a comprar medicinas, pero no sabía cuáles. Mientras el país seguía cada actualización del caso en tiempo real por televisión y redes sociales, los investigadores analizaban detalles que antes parecían insignificantes: registros de farmacia, horarios de compras, hábitos familiares, y entonces vino la revelación más impactante. En el dormitorio de la pareja se encontró un frasco de lorazepam con una fecha de prescripción manipulada. Era la misma medicina identificada en el cuerpo de Julia. A partir de entonces, el tono de la investigación cambió. Ya no se trataba de comprender cómo había desaparecido la niña. La pregunta ahora era: ¿por qué dos adultos educados
con vidas aparentemente bien establecidas, tomarían la decisión de acabar con la vida de la hija que decían amar? El caso dejó de ser un misterio y se convirtió en una pesadilla nacional. El juicio de Gómez y Antonieta Méndez comenzó frente a una sala abarrotada, con periodistas, espectadores y gente en shock ante los detalles que comenzaban a trascender. Desde el principio, el fiscal fue directo. No se trataba de un delito impulsivo, era algo meticulosamente construido. La fiscalía reveló que Julia había sido medicada durante meses con pequeñas dosis de lorazepam, escondidas en sus alimentos y bebidas. La intención era clara: hacerla pasiva, confusa, somnolienta. Pero lo más inquietante vino después. En lugar de actuar solos, los padres conspiraron juntos. Intercambiaron mensajes, discutieron las dosis, observaron las reacciones de su hija. Todo documentado en celulares, borradores de correos electrónicos nunca enviados y notas frías en la libreta de Antonieta. Durante los testimonios, amigos cercanos revelaron que la pareja vivía en constantes roces. Hubo acusaciones mutuas de traición, manipulación emocional y amenazas veladas de destrucción mutua. En medio de este caos conyugal, Julia se convirtió en un objeto, pieza utilizada en disputas, chantajes emocionales, juegos de ego. Gómez les dijo a sus colegas que Antonieta se escondió detrás de la niña. Antonieta, a su vez, insinuó que su marido ya no quería ser padre. Poco a poco, el tribunal comprendió. Los dos ya no querían a Julia cerca. No porque fuera un problema, sino porque sabía demasiado. La niña había empezado a notar las manipulaciones, las mentiras, las dosis camufladas en snacks, y cuando intentó resistirse, se convirtió en un obstáculo. La defensa intentó alegar inestabilidad emocional, presión social e incluso lapsos temporales de cordura. Pero el contenido del celular de Gómez desbarató cualquier intento de humanizar el acto. En uno de los mensajes archivados le escribió a Antonieta: «Se está volviendo cada vez más inteligente. Esto nos va a joder». Antonieta respondió: «Ya te dije, esto tenemos que resolverlo pronto». Ese intercambio se convertiría en la pieza clave del juicio. Los expertos confirmaron que probablemente Julia fue asfixiada con una almohada mientras dormía, bajo el fuerte efecto del tranquilizante. No sintió ningún dolor. No tuvo oportunidad de pelear. Fue una ejecución silenciosa, llevada a cabo por aquellos a quienes todavía llamaba su padre y su madre. Un plan frío, limpio y calculado. La sentencia en ese momento ya parecía redactada. Todo el país siguió con asombro los acontecimientos. Los titulares mostraban rostros que alguna vez fueron admirados. Pareja ejemplar o asesinos a sangre fría. En los programas de debate, los expertos en psicología discutieron el nivel de perversidad involucrado. ¿Cómo pudieron dos adultos con educación, prestigio y recursos diseñar algo tan cruel? ¿Qué fue más aterrador, el crimen en sí o la serenidad con la que se hizo todo? La opinión pública estaba dividida entre la rebelión y la incredulidad. Pero una cosa era unánime: nadie podía entender cómo, a pesar de tantas señales, nadie había conseguido salvar a Julia. En la última sesión, al conocer la sentencia de cadena perpetua, Antonieta se limitó a bajar la cabeza. Gómez encaró al juez sin pestañear. Ninguno de los dos lloró. Ninguno de los dos pidió perdón. Hoy, años después de su condena, Antonieta y Gómez Méndez cumplen penas máximas en diferentes cárceles, removidos por orden judicial. Desde el inicio de su condena, ninguno de los dos ha mostrado ningún arrepentimiento público. Antonieta, en entrevistas con el psicólogo penitenciario, mantuvo la postura controlada de siempre. Dijo que no se considera culpable y que,
Ama profundamente a su hija. En su celda hay una única foto clavada en la pared. Julia sonriendo a los 8 años. Cuando se le pregunta por qué conserva la imagen, Antonieta responde sin dudarlo: es para recordar el amor. Pero los profesionales que la acompañan dicen que el gesto no representa luto, sino dominio, como si Julia todavía fuera, de alguna manera, su propiedad emocional. Gómez, por su parte, evita cualquier mención del crimen. Encarcelado, lejos de otros reclusos, pasa sus días leyendo periódicos viejos y garabateando notas sin fecha. Les dice poco a los psicólogos. Solo dijo una vez que no fue como dicen. Nunca pidió perdón a la familia biológica de Julia, ni a los profesores o amigos de la niña. En audiencias de revisión procesal rechaza cualquier colaboración. Su silencio, aunque menos performativo que el de Antonieta, es igualmente inquietante. Un silencio pesado y denso, como si guardar la verdad fuera su última forma de control sobre la narración. Y mientras ambos guardan silencio, el país sigue intentando entender qué pasó realmente en aquella casa. El caso todavía persigue a España. Los informes especiales se muestran en fechas simbólicas. Se produjeron libros y documentales sobre la tragedia. En Santiago de Compostela, el camino donde fue encontrado el cuerpo se ha convertido en un lugar evitado por muchos. Algunos dicen que el lugar transmite una energía diferente, como si la presencia de Julia todavía flotara allí, en silencio, esperando que alguien hubiera hecho más. Las escuelas han cambiado sus protocolos para observar el comportamiento infantil. Los profesores han sido capacitados para identificar signos de abuso emocional y psicológico. El nombre Julia Méndez empezó a ser mencionado en charlas y conferencias como símbolo de un fracaso colectivo. El fracaso de no escuchar a la niña cuando intenta, incluso en silencio, pedir ayuda. Y quizás la frase más recordada hasta la fecha la dijo Julia unas semanas antes de su muerte, durante una conversación informal con un compañero de clase. Sin saber que estaba lanzando una advertencia al mundo, dijo en un susurro que quedó grabado en la memoria de su amiga: a veces pienso que solo soy un problema para ellos. Estas palabras, simples y dolorosas, lo resumen todo. Ella ya lo sabía, sintió el desamor entre líneas, se dio cuenta del malestar que su presencia causaba a sus padres, aún sin entender el motivo. La niña que alguna vez fue adoptada como símbolo de salvación, terminó convirtiéndose prisionera de un hogar donde el amor era solo apariencia. Hoy en día, su nombre no solo se recuerda, es un eco constante de una verdad ante la que muchos hicieron la vista gorda.